Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Bueno, un placer. Estamos en el episodio 103, si no me equivoco. Episodio número 103 de PLF. Y tenemos un invitado especial nuevamente. Ya volveremos seguramente a los encuentros cortos con Elo para estudiar alguna subida del Talmud, alguna discusión puntual. Pero tenemos invitados interesantes que esta virtualidad nos permitió encontrarnos y traerlos a PLF, que si no físicamente hubiese sido difícil. Y esta vez invitamos a Maxi Hosami, que le contaba recién a Elo que lo conocí hace un tiempo por Twitter, después generamos un vínculo. Así que el tema que nos trata, el tema del cual va a tratar nuestro episodio, Maxi, decime todavía no tenemos título, porque el título siempre viene después de hacer el episodio, final, ¿no? Al título siempre viene al final, no puedo decir vamos a hablar de esto, pero tiene que ver con la izquierda argentina, o la izquierda a nivel mundial, pero particularmente la izquierda argentina, su relación con Israel, cómo fue cambiando la relación de la izquierda con Israel, y esta diferencia o no diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo a través de este tema, y por qué lo invitamos a Maxi para hablar del tema. Ahora Maxi nos cuenta. Bien, bien. Sí, bueno, efectivamente esa es la idea, hablar de la izquierda y sus posiciones frente al sionismo como movimiento, posteriormente frente ya al Estado de Israel, a partir de su creación, y bueno, y luego frente al conflicto árabe-israelí, o bueno, es complicado, ¿no? Toda la terminología que uno utiliza para referirse a estas situaciones es sujeta a controversia. Por ejemplo, hay gente a la que no le gusta hablar de conflicto árabe-israelí, pero bueno, yo sí utilizo el término y estoy invitado porque es mi tema de investigación. Yo, si bien soy psicólogo, estoy concluyendo un doctorado en historia con la temática justamente es la posición de la izquierda argentina frente al conflicto árabe-israelí entre 1967, que sería la Guerra de los 6 días, y 1982, que tiene como evento importante la invasión israelí a Líbano, el conflicto con la OLP y la primera guerra del Líbano, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ese es un poquito mi marco académico. Estoy concluyendo el doctorado, esperemos presentar la tesis al principio del año que viene en la Universidad de La Plata, y estuve viviendo en Alemania un poco más de 2 años con una beca de intercambio del DAAD, que es la organización de intercambio académico alemán, en la Universidad Libre de Berlín, en el Instituto Latinoamericano de la Universidad, y trabajando también en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Y bueno, también tuve ocasión de estar en Israel en un taller, y después en otra ocasión por motivos personales, digamos, visitando y demás. Pero en el taller pude exponer sobre este tema, ¿no? Bueno, Maxi, vamos a hablar junto a Elo y junto a vos de este tema, que creo que es un tema que siempre es recurrente, ¿no es cierto? Y ya porque analizamos un poco acá en algunos de los episodios de PLF el conflicto árabe-israelí, un poco la creación del Estado de Israel, en otros nos detuvimos a pensar un poco y hablar de la historia del antisemitismo, pero esto es como más particular, ¿no? Porque tiene que ver con la izquierda, y creo que debe haber una relación, ¿no? Entre la izquierda argentina y la izquierda mundial, en relación a lo que tiene que ver con los giros en relación a Israel. Pero uno, bueno, nada, desde el prejuicio, desde lo que uno más o menos conoce, ¿no? Siempre es como que hubo un acercamiento de alguna forma de la izquierda mundial a la creación del Estado de Israel, por lo menos, y a la idea de un pueblo oprimido como fue el pueblo judío, y luego mucho después de la Shoah, y haberlo sufrido en carne propia, no tener un Estado, ¿no? Digamos, ser un parásito de Europa por siglos y demás, la autodeterminación, y hasta, no sé, después nos contás un poquito más, pero Rusia también fue uno de los estados que apoyó en un comienzo la Unión Soviética, y se disputaban entre Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos, ese nuevo bastión que iba a estar en Medio Oriente, Israel,
dentro de cuál de los dos mundos de la Guerra Fría iba a estar, pero luego hay un vuelco absoluto en la guerra de los 6 días, cuando Israel ya deja de ser el débil, el que estaba siempre por ser aniquilado, a terminar siendo el fuerte, el que terminó venciendo a 7 ejércitos enemigos, ¿no? Entonces, pero bueno, contanos un poquito desde tu lado y después vamos preguntando con Elo. Sí, y exactamente. pensando Es juntos. interesante también la forma en la que lo presenta usted, Rabino, porque en general uno parte ya de la situación actual, en la cual la izquierda aparece en la consideración pública, por decirlo de algún modo, en el imaginario público, como directamente opuesta al Estado de Israel. Eso tiene que ser matizado, digamos, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero es importante esto que usted señala, es decir, que durante la creación del Estado de Israel en 1948, previamente, la izquierda, en su mayoría, con una excepción, o un par de excepciones, apoyó la creación del Estado. Pero también incluso previamente había todo un debate en torno al propio surgimiento del movimiento sionista, ¿no? Que aparte es interesante porque hoy por hoy la gran mayoría de los judíos del mundo, por supuesto no todos, pero la gran mayoría de los judíos del mundo tiene alguna identificación positiva con el Estado de Israel y con la idea del sionismo. Más allá de que no hagan aliyá o sí, algunos emigren o no a Israel, pero esto no era siempre así. Hasta la década del 20 o del 30, el sionismo, si bien fue creciendo como fuerza política y con sus integrantes, era una minoría dentro del pueblo judío y dentro de la izquierda, que también es interesante ver que tenía una participación judía preponderante, es decir, la proporción de militantes judíos de izquierda era muy alta. Por ejemplo, en Argentina, en el Partido Comunista, poco después de su fundación, o sea, ya hacia la década del 20 o principios de la década del 30, la proporción de militantes judíos era en torno al 15%, cuando la proporción de judíos en la población argentina no era de ese nivel, digamos, ¿no? Y bueno, y en ese momento había un vínculo, por decirlo de alguna manera, positivo, sin mayores conflictos entre la colectividad judía y la izquierda internacional. Usted mencionaba Rusia. Hay que recordar que Rusia es donde se inventa la palabra pogrom, digamos, donde el antisemitismo había tomado las formas más cruentas a fines del siglo XIX, principios del XX, con la revolución bolchevique, que se convierte después el comunismo en un movimiento internacional, una referencia internacional ineludible para la izquierda, la colectividad judía pasa a ver a la izquierda, particularmente la izquierda comunista, la izquierda bolchevique, como un ámbito de protección, porque la derecha rusa, digamos, por llamarla con términos más o menos modernos, es decir, las fuerzas relacionadas al zarismo, eran las que protagonizaban y organizaban los pogroms contra los judíos, y bueno, en una suerte de transpolación de aquella vieja tradición en la que hay una plaga y se los culpa a los judíos en el medioevo, y entonces hay que organizar un pogrom para que se termine la plaga. Bueno, de alguna manera los judíos aparecían como un chivo expiatorio de todas las fuerzas más reaccionarias que defendían al zar, y eran objeto de constante discriminación y ataques extremadamente violentos, como eran los pogromos, que incluían violaciones, asesinatos y demás. Y la izquierda, cuando llega al poder, la izquierda bolchevique, defiende activamente el ejército rojo contra los ejércitos blancos a los judíos de los pogroms. Esto no es tan lineal igualmente, porque se imaginan que hay una revolución y de repente mucha gente que se hizo comunista de un día para el otro mantiene las viejas costumbres. Entonces hay antecedentes de que sí, dentro del ejército rojo hubo pogroms, o sea, contra los judíos, pero fueron una minoría y fueron combatidos, digamos, por el bolchevismo. Pero perdón, Maxi, te hago una pregunta, ¿no? Y que creo que también puede estar rondando la mente de Elo, ¿no? Gran parte de la propia historiografía judía también, si bien de alguna forma estás nombrando que el
los bolcheviques, que la izquierda comunista rusa tuvo un acercamiento con la comunidad judía, y la comunidad judía a su vez con el movimiento bolchevique por sentirlos más protectores que los zares y demás. Por otro lado, siempre está la cuestión de la persecución a la identidad religiosa judía y la anulación casi absoluta de cualquier rasgo judío religioso y la prohibición incluso, ¿no? Y eso en los grandes mundos hasídicos sé que es importante, sé que en Chabad Lubavitch también hay todo un tema particular con eso, pero no solo con Chabad. Y cómo ¿dónde está ahí el equilibrio? Sí, inclusive en general no solo la persecución religiosa, sino lo que sucedió es que en la Unión Soviética, con la consolidación del estalinismo, ya hacia la segunda mitad de la década del 20 se establece un régimen que era una dictadura burocrática en la que no había derechos democráticos, y esto implicó un cercenamiento de prácticamente todas las libertades individuales, y había una política en general del marxismo laica y antirreligiosa, y que fue, digamos, contra todas las religiones. Pero a partir de la segunda mitad de la década del 20 hay un crecimiento ya no solo digamos, de la lucha contra las religiones como la percibía el marxismo, sino particularmente un crecimiento del antisemitismo. Inclusive Trotsky denuncia que uno de los elementos con los cuales el estalinismo persigue a los trotskistas es el antisemitismo. Esto está en el libro La Revolución Traicionada de Trotsky, denunciando, digamos, las características profundamente antisemitas que había adquirido el régimen estalinista, abrevando, digamos, de una vieja tradición lamentable rusa, pero bueno, a diferencia de lo que sucedió durante la primera época del bolchevismo, que los comunistas combatían aquello, el estalinismo comenzó a servirse de eso para sus propios fines políticos, y se fue, sí, consolidando, digamos, un discurso antisemita importante, digamos, que tuvo como eje la lucha contra los opositores de Stalin, ¿no? Y ahí porque estás hablando de la Revolución Bolchevique en el 17, sí, 18 y demás, estás hablando Stalin, la segunda parte de la década del 20, hay 7, 8 años, digamos, sí, de este enamoramiento judío con lo cristiano, con lo bolchevique, con lo comunista. Sí. ¿Se mantiene también a lo largo del tiempo o ya hay un corte, digamos? Hay una relación de mucha contradicción. También hay que decir que no es solamente que, porque yo usé la expresión de protección en términos generales, pero luego hay que decir que, por ejemplo, el gobierno bolchevique era conocido como el gobierno Lenin-Trotsky, y Trotsky era judío, y había una proporción de dirigentes judíos muy importante en el partido bolchevique, pero no tenían una identificación religiosa. De hecho, es famoso que Trotsky no se consideraba un renegado, por decirlo de algún modo, pero cuando él le decían que era judío, él decía, no, yo soy un socialista o un socialdemócrata, dependiendo la traducción. Entonces el gran rabino, no me acuerdo si era el gran rabino de alguna ciudad de Ucrania, que le dice, bueno, los Trotsky hacen la revolución y los Bronstein pagan la cuenta, que Bronstein era el apellido original judío de Trotsky, ¿no? Y bueno, y después hay otras cosas que vemos si tenemos tiempo de hablar, porque es bien complejo, porque también en Rusia había un partido socialista propiamente judío, que era el Bund, ¿no? Que después pierde preponderancia a manos del bolchevismo. Pero esta relación... Pero habla de, me parece, del Bund. ¿Lo escuchaste nombrar del Bund? Sí, perfecto. Yo lo único que quiero decir, y lo voy a decir al aire, estoy un poco más callado porque están golpeando, rompiendo una pared acá, entonces por eso pongo mute, pero sí, estoy atento. Por ahora no porque el Bund me parece interesante nombrar un poco porque está bastante olvidado en la historia judía, y contanos un poquito de los orígenes del Bund, que también compite con los ideales del sionismo, ¿no? También en tiempo y en lugar, ¿no? Contanos un poco del Bund. Exactamente, eso también es interesante como para ver que había una oposición al sionismo desde la izquierda que de ninguna manera era antisemita, ¿no? Ahora, por suerte, dentro de la historiografía se está investigando, ya hay algunos libros publicados, y entiendo que hay en producción también más libros sobre la historia del Bund, que es muy interesante para rescatar. Es decir, el Bund básicamente se ubica en la llamada Yiddishkeit, es decir, la zona del este europeo donde se hablaba yiddish de manera preponderante, digamos, que era correspondiente al antiguo
Imperio Ruso. Ay, ahora tengo vergüenza porque no sé cómo se dice en español, the Pale of Settlement, que es una zona establecida de manera discriminatoria donde se podían establecer solo allí los judíos, y eso generó que en el este europeo haya una concentración de judíos en esa zona. Entonces, sobre esa base demográfica, por decirlo de algún modo, y aparte sobre la base de que había una gran proporción de clase obrera judía, allá de que está el viejo estereotipo del tendero, del comerciante, pero había una clase obrera judía muy importante, que eso también es importante después para entender en Argentina, porque la mayoría, no todos, bueno, aquí quizás el rabino se enoja, pero la mayoría de la inmigración judía argentina entiendo que era originalmente ashkenazí, es decir, proveniente de esta región, y hablaban yiddish. Bueno, ¿cómo me voy a enojar? Es la verdad, contra los hechos, ¿cómo nos vamos a enojar? Está bien. Y no digo por la pica entre los sefardíes y los llamados rusos. Está. Pero bueno, entonces hablaban yiddish e incluso es todo un proceso de consolidación nacional en que para muchos investigadores el pueblo judío, pero el pueblo judío de esta región, de la Yiddishkeit, adquiere características nacionales, por decirlo de algún modo. Y el Bund planteaba un nacionalismo judío, pero no de todo el globo, sino de esta región, y tuvo un papel muy importante incluso en no sé si es exactamente la formalización, pero sí en el auge que hubo del yiddish como idioma también literario, porque empezaron a escribir panfletos dirigidos a los obreros en yiddish, libros en yiddish, y ellos planteaban la necesidad de una autonomía cultural dentro del Imperio Ruso para los judíos, y esto implicaba también ciertas características de cierta autonomía política del Bund dentro del movimiento socialista. Y el Bund participa de los congresos de fundación de la socialdemocracia rusa, es el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, donde estaban bolcheviques y mencheviques, y tiene un rol preponderante también en esa disputa, ¿no? Y tiene una cantidad de delegados muy, muy importante. Pero después de la revolución de 1905, el Bund pierde importancia y se diluye o en el bolchevismo o en el menchevismo sus bases sociales. Digamos. ¿Pero qué es lo que querían? Querían como, porque la Federación Rusa, el Bund era, lo que quería el Bund es era una el socialismo. cantidad de nacionalidades juntadas, ¿no? Digamos que claramente los chechenos no tienen nada que ver con los de Kazajistán ni con un lado, digamos, querían una zona autónoma judía, pero no querían emigrar a Israel ni a otro lugar, querían quedarse acá con autonomía. En realidad, diría lo siguiente, el Bund quería el socialismo, primero que nada. Ahora bien, decían, nosotros somos judíos y tenemos una relación particular con esta tierra, con este sistema social, y por lo tanto necesitamos una autonomía cultural porque somos oprimidos nacionalmente, y de esa manera también tenemos que tener una autonomía política dentro del movimiento socialdemócrata y luego sería dentro del Partido Socialdemócrata. Esto también genera un conflicto, particularmente con Lenin y los bolcheviques, que planteaban una forma llamada centralismo democrático que no era compatible con estas aspiraciones del Bund, y bueno, se terminan separando, ¿no? Pero el Bund, su objetivo no era crear un país judío, un Estado judío, sino era el socialismo junto con otras naciones, pero teniendo una autonomía cultural y nacional, idiomática, dentro del Imperio Ruso. Esto también estaba muy influido por el marxismo austríaco de aquel momento, ¿no? Pero es importante esto como para ver que, porque el Bund era profundamente antisionista y consideraban que la idea del sionismo de que los judíos de todo el mundo tenían que irse de sus lugares donde estaban establecidos en ese momento hacia lo que entonces en la región de Palestina o la tierra de Israel, como se la quiera llamar, ellos consideraban que esa idea era reaccionaria. Y esta idea es predominante en la izquierda. Es importante porque dicen, ojo que los que dicen esto son en realidad los antisemitas. Dicen, no, que los judíos se vayan a Palestina. Y a mí esto me impactó mucho cuando estuve en Yad Vashem, en el Museo del Holocausto en Jerusalén, porque cuando uno ingresa, bueno, una de las primeras secciones es el centro de Berlín, que yo justamente en el momento en que visité estaba viviendo en Berlín, así que me impresionó todavía más. Ya había aprendido un poco de alemán, entonces entendía los carteles que había, y había
carteles que decían judíos, en alemán decían judíos váyanse a Palestina, judíos fuera de acá. Entonces también hay que entender eso, es decir, que la izquierda decía, no, la idea de emigrar a Palestina tiene mucho en común con los planteos de los antisemitas, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la posición del Bund y también la posición del comunismo, incluso de los socialistas en general. Pero esto empieza a cambiar con la realidad, por un lado, de la Shoah, ¿sí? Y por otro lado, con los éxitos que tiene el sionismo en la colonización de la actual tierra de Israel, y la construcción de los elementos de un protoestado que luego se convierten en el Estado de Israel. Entonces ya hacia 1947, 1948, la mayoría de la izquierda, por un motivo o por otro, apoya la creación del Estado de Israel. Incluso cuando vos decís la mayoría de la izquierda, ¿qué son agrupaciones concretas, digamos, sí, con nombre y apellido? ¿Qué sería, digamos? Sí, bueno, a nivel internacional, estamos hablando de fines de la década del 40, ya el anarquismo había perdido importancia, o sea, digamos, era muy minoritario. Teníamos como corrientes principales el comunismo, el movimiento comunista internacional, referenciado en la Unión Soviética, y la socialdemocracia, los partidos socialistas de distintas partes del mundo. Luego, de manera muy secundaria, podría mencionarse, sí, al trotskismo, pero que tenía un nivel de masividad ínfimo en comparación a las otras dos fuerzas, particularmente al movimiento comunista, ¿no? ¿Y cómo se ve el apoyo del comunismo y de la socialdemocracia a la creación de Israel? Si uno ve, por ejemplo, en los archivos del Partido Comunista Argentino, recuerdo en este momento hay un autor, Katz, que escribe, de origen judío, que escribe en 1940 un folleto fervientemente antisionista. O sea, había una prédica constante contra el sionismo. De hecho, forman el ICUF a nivel internacional, que era una organización cultural judía con la idea de promover el yiddish y mantener una rivalidad con la promoción del hebreo y demás. Pero en 1947, cuando se da la discusión en la ONU, ya la Unión Soviética vira de posición y plantea apoyar la creación del Estado de Israel en nombre de una suerte de reparación, por decirlo de algún modo, de lo sufrido por el pueblo judío durante la Shoah, ¿sí? Por supuesto que también hay intereses geopolíticos muy claros de parte de la Unión Soviética y en el contexto de lo que después va a ser la Guerra Fría, para ver quién establece una influencia sobre los países de la región. Entonces había una apuesta del régimen estalinista en aquel momento de tratar de ganarse a lo que luego sería el Estado de Israel para su esfera de influencia. Y por parte, lógicamente, del mundo occidental capitalista también. Como sabemos hoy, con el diario del lunes, terminó habiendo una primacía de la influencia de una relación de Israel con el mundo capitalista y después, prácticamente en 1956, o incluso un poquito antes, las relaciones con la Unión Soviética e Israel se deterioraron muchísimo, ¿no? Ahí también hubo casos de antisemitismo, pero también tuvo que ver el ascenso del nacionalismo árabe y el apoyo de la Unión Soviética a estos regímenes nacionalistas árabes y el alineamiento de Israel más claro con Estados Unidos en contra del nacionalismo árabe. O sea que en la votación de la ONU del 47, la Unión Soviética vota a favor. Sí, la Unión Soviética no solo vota a favor, sino que el discurso que da el representante Gromyko es muy famoso y es una apología, una defensa fervorosa del derecho del Estado de Israel a existir, ¿sí? Que después es muy citado por las organizaciones sionistas cuando posteriormente hay conflictos con el comunismo y le dicen, pero ¿cómo? Si ustedes escribieron esto. Y no solo eso, sino que en 1948, en la primera guerra árabe-israelí, el apoyo material en términos de armas del bloque soviético al Estado de Israel es muy importante no es el único factor, por supuesto, pero es muy importante la provisión de armas, rompiendo el bloqueo que había a nivel internacional a través de Checoslovaquia, de la entonces Checoslovaquia, para que Israel resulte vencedora en la guerra. Y muy brevemente también el Partido Socialista en Argentina estaba maravillado con el Estado de Israel, es decir, había, incluso si uno ve las prensas de esa época, los periódicos, tanto del comunismo, incluso eso me llamaba mucho la atención, había terminología bíblica y también una posición ya que en casos era muy antiárabe, ¿no? Claramente racista contra los árabes, por lo menos en el caso del Partido Comunista, eso lo recuerdo con claridad,
tendría que pensar un poco en el caso del Partido Socialista, y había varios viajeros socialistas argentinos que habían ido a Israel o todavía era la Yishub, digamos, todavía no se había fundado el Estado de Israel, pero habían quedado maravillados con el trabajo del sionismo y eran fervientes militantes a favor de la causa sionista. Entonces aquí la izquierda argentina... Hoy uno lo escucha, ¿no? Estamos en el 2020 y uno lo escucha pensando que en los años 40 el comunismo, el movimiento obrero, el socialismo argentino internacional hablarían, digamos, de forma maravillosa de Israel, y es como poco creíble, ¿no? Como en menos de 70 años, en 70 y algo de años, cambió tan fuerte, ¿no? Y ni siquiera un sentimiento de, ok, no tanto apoyo, sino una crítica absoluta, ¿no? Y descomunal. Y incluso quizás en menos tiempo, ¿no? Pero también tiene que ver con que estas expresiones de la izquierda perdieron su importancia. Es decir, a partir de los locos años 60, en Argentina está el Cordobazo, a nivel internacional no tiene el Mayo francés y todo, son otras izquierdas las que toman más preponderancia y bueno, y entonces son izquierdas con una fraseología y con posiciones mucho más radicales frente a lo que es la cuestión Israel y Palestina o Israel y el mundo árabe. Y de todas maneras, también el Partido Comunista toma posiciones sí, más contrarias a Israel porque cae en desgracia el vínculo entre Israel y la Unión Soviética. Y la posición de los partidos comunistas de todo el mundo fue siempre de ser muy una suerte de satélite, particularmente el Partido Comunista Argentino, que no tenía casi nada de independencia frente a la Unión, o nada de independencia frente a la Unión Soviética. Entonces eran muchas veces casi embajadas o brazos políticos de extensión de la Unión Soviética y no verdaderamente partidos comunistas locales, con excepciones, ¿no? Con excepciones. Pero entonces eso es lo que explica un poco el cambio que se da muy fuerte primero en los partidos comunistas en la década del 50, cuando también son los últimos años de Stalin, que muere en el 53, y ya su última parte, los últimos meses de su vida son bastante locos, literalmente, y entra en una suerte de persecución. Bueno, hay muchos de estos ejemplos con Stalin, pero en este caso hay un juicio famoso contra médicos de origen judío. Por suerte, Stalin se muere antes de que los puedan condenar, digamos, pero todo esto genera un conflicto muy grande por culpa del antisemitismo, digamos, de la Unión Soviética con Israel y con el mundo judío en general. Pero después, lo importante también es el tema de la Guerra de los 6 días, que si quieren, pasamos a hablar de eso, ¿no? Sí, pero yo quiero antes de pasar a la Guerra de los 6 días, que creo que, según vengo entendiendo y por lo que sé, va a ser ese momento de inflexión a nivel mundial y luego se va a ir polarizando, creo que hay que dejar algo bastante en claro para todos los que están viendo y escuchando, Max, y quizás puedes volver a esto, es que hay una asociación hoy, en nuestros días, en gran parte del mundo, especialmente el que se identifica con el liberalismo, o con el mundo occidental, o con la derecha, que la izquierda de base era antisionista y antisemita, ¿no? Y vos ya el tema de antisionista ya lo diste de baja, digamos que no se condice con la realidad, por lo menos hasta el 67, y en relación al antisemitismo, la relación de la izquierda con lo judío, ¿no? Digamos, está la famosa carta, después que terminó siendo un libro, de Marx sobre la cuestión judía y la relación de los judíos con el dinero y demás, que también creo que influyó bastante en el pensamiento de la izquierda, fogoneando el antisemitismo. Sí, si bien no eran antisionistas, sí había un sesgo de antisemitismo en parte de la izquierda a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, o no necesariamente, o no más que en otros círculos. Bueno, veamos las dos cosas. En relación a lo del antisionismo, es complejo, porque un sector de la izquierda claramente no era antisionista. Por ejemplo, lo que mencionaba el Partido Socialista, que también hoy en Argentina, cuando uno habla de izquierda, no piensa en el Partido Socialista porque se ha convertido en una fuerza de centro-izquierda y prácticamente de centro, casi nada de izquierda, digamos, pero fue uno de los partidos históricamente de izquierda en la primera mitad del siglo XX y no tenían nada de antisionista. El Partido Comunista era antisionista. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Partido Comunista estaba en contra de la idea sionista de que los judíos de todo el mundo tenían que ir a Palestina, a la tierra de Israel. El PCE consideraba que esa idea era reaccionaria, que decía eso es una adaptación al antisemitismo que hay en cada sociedad. Entonces decían, en ese sentido eran antisionistas. Pero
no eran anti-israelíes, porque el análisis que hacen ellos, por supuesto, de nuevo está la cuestión de intereses geopolíticos, pero la forma en la que ellos justifican el apoyo a la creación del Estado de Israel creo que tiene cierta coherencia. Ellos lo que dicen es, nosotros estamos en contra de la idea esta de que todos los judíos del mundo tienen que ir a Israel, pero con el trabajo del sionismo, de la manera que sea, hoy en Israel ya existe una nación. Hay una nación, hablan hebreo, tienen su economía, consideran esa tierra como propia, viven ahí. Entonces, independientemente de su relación con el mundo judío de otros países, ahí ya hay una nación, entonces tienen derecho a tener su propio Estado. Vos decís que en el sentido ideal estarían en contra de este sionismo que es extirpar a los judíos de un lugar de origen donde estaban arraigados a otro lugar para que ese judío, en el caso ideal, se hubiese asimilado o estado en contacto con la sociedad en la que vivía para no reproducir los discursos antisemitas de la derecha y demás, pero una vez que ya es un hecho, lo apoyan de alguna forma, eso es lo que decís. Apoyan el derecho de los judíos que están en la región de Palestina, en la tierra de Israel, a tener su propio Estado. Lo que dicen, bueno, ya están ahí, ellos hoy por hoy tienen su lugar ahí y por lo tanto tienen un derecho, porque aparte hablan su propio idioma, se han constituido como una nación, verdaderamente. Entonces, ¿y en relación al antisemitismo? Sí, y en relación al antisemitismo es interesante la mención a lo de Marx. Es un texto que, sobre la cuestión judía que Marx efectivamente escribe. Hay que hacer una cosa medio graciosa porque muchos dicen es Marx antes de ser marxista, porque todavía no había llegado él a su conclusión de que la clase obrera era el sujeto revolucionario, que tenía que haber una revolución socialista proletaria. Y todo. Entonces es también un periodo formativo del marxismo. Pero es interesante porque efectivamente tiene muchos elementos discursivos que hoy llamaríamos tropos antisemitas. Por ejemplo, particularmente la idea esta del Geldmensch, es decir, el judío como el hombre del dinero. Y hay una vinculación, que ahí ya sí se pueden ver los inicios del Marx materialista, bastante desarrollados de hecho, una vinculación, yo diría más que esquemática, hasta un tanto burda, entre religión judía y el rol social de los judíos, que Marx también describe de una manera muy unilateral, ahí ligado solamente a la usura o a la venta, a los vendedores ambulantes y esta cuestión. Entonces, en ese aspecto sí hay digamos, una carga antisemita, pero es interesante esta cuestión de contextualizar, por un lado, en relación al conjunto de la sociedad de la época, pero por otro, particularmente, qué papel político jugó ese texto. En realidad, el texto de Marx es una respuesta al texto de Bruno Bauer sobre la cuestión judía, que Bruno Bauer era un teólogo cristiano, pero que después se vuelve ateo y fervientemente anticristiano y antirreligioso. Y es cuando se empieza a discutir la emancipación, es decir, si los judíos iban a tener derecho a ser ciudadanos en Europa. Y Bauer estaba en contra. Bauer dice, no, si quieren ser ciudadanos, que renuncian a su religión. Y recién ahí pueden ser ciudadanos. Y Marx dice, no, él defiende el derecho del judío, él está en contra de la religión, pero defiende el derecho del judío religioso a ser ciudadano. Entonces uno tiene que verlo en ese ámbito, es decir, ¿tenía contenido antisemita? Sí, claramente, pero el papel que jugó en ese momento ese texto fue muy progresivo y fue contrario al antisemitismo, defendiendo el derecho de los judíos a la ciudadanía. De todas maneras, hay algo que también muchas veces se da en la religión, en el marxismo, que es la interpretación textual de los escritos, y entonces muchas veces se quita este contexto y luego se toma con literalidad lo que escribió Marx, y también no se entiende que puede haber escrito cosas que estén mal, digamos, es decir, que obviamente la idea de identificar al judío como un hombre del dinero y demás es antisemita. Pero eso era más preso de la época de cualquier europeo, casi cualquier europeo de los años 40 del siglo XIX. No, pero lo que exactamente. es esto, como decís que muchas veces de nosotros, y generalmente siempre nosotros buscamos las citas que no nos gustan de otros y las ponemos bien como memes en color, bien fuerte, sacándolas absolutamente de contexto. Y creo que hay algún ejercicio que tenemos que hacer los propios judíos, incluso si estamos
a favor o en contra del comunismo, del marxismo, del capitalismo, de lo que fuese, es aprender de nuestra propia tradición a no sacar de contexto una frase, ¿no? Y entender cuál era el contexto de por qué estaba escrito y otros, porque también se sacaron frases de contexto del Talmud, está lleno en internet. El Talmud como un libro súper violento, súper fascista, súper racista, pero es sacar absolutamente de contexto, tergiversar y a veces hasta mal traducir otras cosas. Es gran parte de nuestro mundo. Yo no me considero parte de esa izquierda y demás, pero muchas veces he escuchado usar ese texto como Marx antisemita, entonces la izquierda es antisemita por ese texto. Y está bueno, ¿no? Digamos, hacer nuestro propio ejercicio interpretativo para con otros textos también. Pero entonces, okay, ya resolvimos esto hasta el año 67, un poco cuál era la relación. ¿Qué pasa en el 67? Bueno, en el 67 sucede la Guerra de los 6 días, ¿sí? Que también es un objeto de gran polémica historiográfica, pero que básicamente refleja una tensión que se resuelve por la fuerza. ¿La tensión cuál era? Que a partir de la creación del Estado de Israel y de las dos primeras guerras árabe-israelíes, y con el surgimiento del movimiento nacionalista árabe, que el principal representante era Nasser, pero también había el surgimiento del partido Baath en distintos países, pero que toman el poder en Siria y que en el 66 toma un ala muy radicalizada, digamos, el poder en Siria. Entonces había una tensión irresuelta, por decirlo de algún modo, entre el Estado de Israel y estos países que habían vivido particularmente la guerra de 1948 como una derrota humillante y estaba presente en el imaginario árabe la necesidad de una venganza. Y la necesidad de una venganza tomaba muchísimas veces la forma de la destrucción del Estado de Israel. Que ese es un tema que después tiene vinculaciones con la izquierda que me parece interesante de analizar, porque la izquierda siempre había defendido la destrucción del Estado, de todos los estados, no del Estado de Israel, sino del Estado argentino, o sea, del Estado capitalista, planteando que el Estado simplemente estaba para defender a la clase capitalista contra los obreros. Entonces la izquierda planteaba, la izquierda marxista, que hacía falta poner en pie un Estado obrero durante un periodo transicional y que luego se van a extinguir las clases sociales y va a desaparecer el Estado. Pero la puesta de pie de un Estado obrero implicaba destruir el Estado capitalista. Ahora bien, cuando se hablaba en el nacionalismo árabe de destruir Israel, no era así. Las posiciones de destruir Israel eran, en la gran mayoría de los casos, notoriamente antisemitas. Sí, no es que querían destruir Israel y también después a Siria, a Egipto y a Jordania. No. Querían destruir únicamente Israel, pero no para cumplir el sueño socialista. Expulsar o aniquilar a la población judía. Lógicamente hay algo de lo que aquí no estamos hablando, que es que, se ha hablado, me recuerdo cuando estuvo Kevin también, sobre todo el proceso, digamos, en el cual concluyen la creación del Estado de Israel, que lógicamente esto implica la colonización agrícola y en otros términos, digamos, de la región, pero ahí existía un pueblo previamente y se genera un conflicto de intereses muy importante y se genera una cantidad de refugiados que al día de hoy no está resuelta, digamos. Es el tema del pueblo palestino, ¿no? Entonces, esta cuestión también tenía un papel importante en el mundo árabe, pero bueno, yo creo que no vamos a tener tiempo como para tocarlo en profundidad, porque por un lado tiene un carácter muy genuino, pero por otro lado también era utilizada como, y hasta el día de hoy, como una moneda de cambio, ¿no? O como un vehículo para transmitir otros intereses, ¿sí? Y los palestinos terminan siendo de alguna manera el último orejón del tarro, ¿sí? También, bueno, eso por ahí si hace falta y si tenemos tiempo, por ahí lo podemos hablar un poquito, digamos, con más profundidad. Pero la cuestión es que los palestinos habían sido expulsados de todo un sector de la Palestina histórica, donde se creó el Estado de Israel, y muchos se fueron al Líbano, otros a lo que era en ese momento Transjordania, algunos a Gaza, que no eran originarios de Gaza, otros se dispersan por gran parte del mundo, en lo que se llama la Nakba, la tragedia en árabe. Y esa cuestión estaba pendiente. Entonces, junto con el surgimiento de los nacionalismos árabes en Egipto, en Siria, surge también el movimiento nacionalista palestino, que tiene antecedentes previos, no es que surge solamente contra el Estado de Israel, tiene antecedentes ya en el siglo XIX, pero a partir de la década del 60 cobra
una vitalidad y empiezan a adoptar la estrategia de lucha armada, de manera bastante tardía, incluso mucho más tarde que los movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Y se crea una tensión que entiendo que por el tiempo del que disponemos y todo es muy difícil de recrear ahora porque tiene mucha complejidad, pero en mi interpretación hay una tensión entre el Estado de Israel y el conjunto del mundo árabe que solamente se puede resolver mediante la fuerza, ¿sí? Y bueno, y ahí el Estado de Israel inicia una guerra preventiva que en 6 días tiene una victoria militar histórica en el sentido de que aplasta a la aviación egipcia, a la aviación siria, a Jordania, digamos, no la aplasta, pero lo vence claramente, porque Jordania tampoco no estaba en malos términos en realidad, pero se ve atrapado ahí el rey de Jordania en ir a la guerra o no. La cuestión es que como consecuencia de esto, Israel queda ocupando territorios que claramente no estaban destinados para el Estado judío en la resolución de 1947 de la Organización de las Naciones Unidas, y queda... estamos hablando del Golán, estamos hablando del Sinaí, estamos hablando de Transjordania, ¿no? Y Yehudi Shomron, como uno lo llame. Sí, como 3 grandes Gaza, territorios, ¿no? Gaza. Sí. Y toda la península del Sinaí, un territorio históricamente egipcio, digamos. Bueno, no sé, eso capaz que el que sabrá mejor será usted, rabino, pero digamos, durante los últimos siglos ha sido así. No, incluso quiero aclararlo, en la religión, digamos, en la época bíblica también, digamos, toda la región del Negev, ¿sí? Toda la región del desierto sur de Israel, ya en la mayoría de los mapas bíblicos, así, porque hay diferentes lineamientos de cuál es el territorio de la tierra prometida, incluso si se dice la lógica bíblica, ninguno quedaba parte de eso. Más o menos el estado judío bíblico terminaba en la zona de Beersheba, ¿okay? Digamos, donde empieza el Negev, por lo cual la península del Sinaí nunca fue parte, gran parte del Golán no que fue parte, gran parte de Gaza nunca fue parte, porque Gaza era, en la época bíblica, era el territorio de los pueblos del mar, ¿no? Toda la región de Gaza, de Ashkelon y demás, toda esa región de la costa mediterránea, donde estaban los filisteos, que eran los grandes enemigos, ¿no? Del pueblo de Israel. La única región que sí era, en gran parte, era Transjordania, ¿no? Yehudi Shomron. Sí. Digamos, que hoy, digamos, los territorios más en disputa de todos estos, ¿no? Porque el Sinaí ya se resolvió, el Golán va a quedar parte de Israel porque tampoco era realmente mucho decir y demás, pero el gran punto tenía que ver con eso, que inicialmente, quiero aclararlo, tampoco eran. ¿Por qué? Porque idealmente todos los judíos tenían que pasar el lago Jordán cuando estaban llegando de la tierra prometida. Pero hay 2 tribus y media, la tribu de Gad, Reubén y Menashe, por supuesto, sí seguimos el relato bíblico, ¿no es cierto?, que deciden quedarse, ¿sí? Es lo que inician el conflicto árabe-israelí, son ellos, lamentablemente, por no haber decidido pasar todos juntos a cruzar el Jordán, pero deciden quedarse en esa parte, y le dicen, bueno, pueden quedarse, pero tienen que ir a la guerra, a conquistar la tierra de Israel. Una vez que la conquistan, pueden venir y volver al este del Jordán, ¿no? ¿Lo querías decir algo? No, que ya terminaron ahí con la pared, sí. Muy bien, ya te escuchamos más. Sí, bien, entonces, ¿cómo seguimos, Max? Entonces, 67, gana Israel en 6 días, aplasta, humilla y... Sí, y que, claro, suma una nueva humillación que de hecho tiene otro nombre, digamos, que no me acuerdo la traducción, es la Naxa, pero no me acuerdo la traducción del árabe al español, lo que significa, pero es de nuevo una grandísima humillación. Nasser presenta la renuncia, igualmente el pueblo se manifiesta en las calles y no se la acepta, pero queda clara la superioridad militar de Israel en la región frente a los estados árabes. Y queda... En esos años, del 48 al 67, ¿quién le había vendido la mayoría de las armas? ¿Más la Unión Soviética y el Círculo Soviético o el mundo occidental? Esto es algo muy interesante, que incluso cuando uno va en los museos, en los distintos museos en Tel Aviv, va viendo que hay una grandísima habilidad de la dirección sionista, porque se proveían de armas de distintos sectores. Durante la guerra del 48 fue un factor clave la provisión de las armas soviéticas, pero luego había vínculos importantes, inicialmente más que con Estados Unidos, era con Inglaterra y con Francia. Y de hecho hay algo, digamos, previo a
que acelera también la guerra de los 6 días, que es que Israel se propone y logra construir un reactor nuclear, el reactor nuclear de Dimona, y ahí es con ayuda francesa. No, si todavía no decimos que existe, ¿no? No, Max, estás revelando algo. Claro, no está aceptado, digamos. Sí, no, ahí no hay nada. Bueno, es el chiste de siempre, para los que no conocen, ¿no? En Dimona se sabe que hay un reactor nuclear, todos lo saben, pero no hay ningún gobernante israelí que lo va a aceptar públicamente, pero... Claro, incluso se lo ve de lejos. Que legalmente no se puede hacer por la censura militar dentro de Israel, ¿no? Pero para 1966 se estima que ya estaba la primera bomba nuclear, que eso también es tema de otra conversación, pero Argentina jugó un rol súper importante ahí, proporcionando ciertos materiales y todo a fines de los 50. La cuestión es que hay una situación distinta. De repente aparecen los judíos que venían de la Shoah, de los pogroms, de repente aparecen como un pueblo que está oprimiendo a otro pueblo. Ocupan una región que no les estaba asignada por las Naciones Unidas y están ocupando a los palestinos y los palestinos resisten, ¿sí? Y surge el auge del movimiento palestino y en ese marco la izquierda tiende lógicamente a tomar posición, digo lógicamente porque históricamente la izquierda se posiciona, digamos, del lado de los oprimidos, posiciona a favor de los palestinos. Y tiende a distanciarse no solo ya digamos, del sionismo, de Israel ni nada, sino se crea una tensión en la cual este vínculo histórico del pueblo judío con la izquierda entra en una crisis muy, muy grande, digamos. Y empiezan, y esto es interesante por ahí para nosotros como argentinos, el primer partido marxista del mundo que llama a la destrucción del Estado de Israel es un partido argentino y es un partido que era muy judío, extremadamente judío. O sea, sus fundadores eran 7, de los cuales creo que 6 eran judíos. Y con una educación judía, o sea, no es que simplemente por casualidad tenían, sino que, por ejemplo, Altamira. Altamira, claro, el grupo de Altamira, pero no era solamente él, tenía un hermano, su mejor amigo, que yo lo pude entrevistar en Francia, un hombre adorable, que él tiene otra relación igual con el judaísmo distinta a la de Altamira, él reivindica mucho Porque, perdón, un segundo, Maxi, porque esto quizás a los que nos están escuchando fuera de la Argentina no les va a interesar tanto, pero vale la pena 2-3 minutos, porque aparte, Maxi, después me parece que sería valeroso que cuentes a nivel de experiencia personal, si querés, solamente si querés. Sí. No tengo ningún problema. Digamos, Altamira hoy, para que los entiendan, es uno cuando habla de la izquierda argentina en los últimos 40, 50 años del Partido Obrero y la izquierda en general argentina, Altamira es como uno de los nombres, ¿no es cierto, Maxi? Sí, es uno de los dirigentes históricos, más que nada en la época democrática de Argentina, digamos desde el 83 para acá, uno de los dirigentes más reconocidos, el principal dirigente del Partido Obrero, que fue durante varios años el partido más importante de la izquierda argentina. De la izquierda, en las universidades y demás, y él, Altamira claramente no es su nombre original, ¿no? Era judío, pero no, como decías vos, Maxi, no era simplemente un judío, bueno, por herencia judía, simplemente era de padre o madre. Él habla hebreo y habla yiddish, ¿no? Era moreno en una escuela judía, ¿no es cierto? Sí, no sé exactamente como no tuvo una educación judía, no conozco exactamente los nombres de cada cargo. No, era maestro, no sé si del Sholem Aleichem o del Bialik, de alguno de los grandes colegios idillistas judíos acá. Que el edificio estaba en el histórico edificio de la AMIA, y él, su primer trabajo ahí fue coordinando el área educativa, digamos. O sea que tenía una vinculación muy profunda. Lo que sí desconozco el caso de Altamira, porque también tiene cierto hermetismo, digamos, pero en general el grupo sí era muy laico, no venía... Siempre fue laico, es digamos, lo que decías vos, el judaísmo idillista, culturalista, judío, argentino, y como parte de la inmigración. Pero lo que es interesante, Maxi, te digo que creo que acá podés mezclar la historia con la psicología. Vos decís que el primer grupo de la izquierda a nivel mundial que llama a la destrucción del Estado de Israel, el Estado judío de Israel, era un grupo argentino de izquierda donde la mayoría eran judíos. También este rasgo psicológico judío de siempre tenemos que ponernos nosotros como los culpables o sentir, digamos que no sé si cuántos otros pueblos sienten tanta
culpa o presión por mostrarse que son moralmente superiores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no queda claro? Sí, de hecho, como esta culpa judía de decir, bueno, Israel hizo esto que está mal, entonces todo está mal de Israel, ¿no es cierto? Digamos, vale la pena, que lo vemos en muchísimos judíos, ¿no? Sí, es una tentación muy grande profundizar en eso, pero ya sería motivo de especulación, que lo puedo hacer, digamos, pero no sería riguroso, sí. Pero es para el próximo podcast de Maxi Psicólogo, para tratar de explicar por qué tantos judíos de izquierda son tan con Israel. No, pero eso yo siempre digo en chiste, y la mitad en chiste, la mitad en serio, que eso solo los judíos podemos hacer, que un judío que, como decías vos, Uri, que fue Moré, que fue maestro en una escuela judía, termine siendo en contra de lo propio judío, ¿no? Un opositor. Como lo mismo el tema de las marchas. Yo nunca vi que haya un partido o vaya gente árabe a pedir la paz dentro de, no sé, la Franja de Gaza. O sea, porque los matan, los revientan. Eso solamente los judíos pueden hacer eso, ¿entendés lo que te digo? Entonces, a mí me rompe la cabeza las cosas que hacemos los judíos, porque ningún árabe se atrevería o no, porque lo matan, lo revientan no conozco, o estoy equivocado. Bueno, estás hablando con uno. Yo tengo, por un lado, no está claro, pero aparentemente orígenes judíos, y por otro lado, orígenes árabes, digamos. Y sí he estado en movilizaciones en las cuales se defendían, digamos, los derechos de árabes vapuleados por sus propios gobiernos. De todas maneras, si uno habla así del mundo árabe en general, es decir, los países árabes, sí, tienen una condición muy opresiva en la cual es muy difícil que haya algún tipo de manifestación o algo, salvo cuando hemos visto, bueno, las cuestiones... No, por eso, vos, Maxi, lo hiciste de acá, de Argentina, no te fuiste a un país árabe a protestar diciendo quiero la paz entre judíos y árabes. Altamira también, no, y decir quiero la paz entre judíos y árabes en Israel es mucho más complicado, ahí no es fácil. No tenés el mismo nivel de represión quizás que en Arabia Saudita, pero hay represión estatal y también hay reacciones de sectores de la población, que esto también es interesante, porque uno dice, a partir del 67 la izquierda como que se distancia de Israel, pero también Israel se distancia de la izquierda. A partir de unos años después está el gobierno de Golda Meir, y ya en la segunda mitad de la década de los 70, el escenario político en Israel se derechiza muchísimo. Y tenés hace poco escuchamos a Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, bueno, el actual hace, no sé, 20 años, primer ministro de Israel, diciendo que le preguntaron cuál fue su primer virtud, digamos, si es lograr la paz con árabes de la zona o el Startup Nation y demás, dijo, es haber terminado con el socialismo en Israel. No lo había escuchado. Le preguntaron en una entrevista cuál es tu principal mérito en todos tus años, dijo eso, haber borrado del mapa eso que durante varios años fue el Mapam, el Abodá, fueron partidos súper prevalecientes, ¿sí? Son casi nada misma. Y esa es otra consecuencia de después de la Guerra de los 6 días y que se consolida tras la Guerra de Yom Kippur, digamos, que es que sucede que el laborismo, digamos, era el principal vehículo para la gestión del Estado israelí y también para la consolidación de los objetivos del movimiento sionista. Cuando se empieza a ocupar otros territorios que ya excedían los objetivos iniciales de un sector, porque había otros sectores que siempre habían tenido eso en mente, ahí, digamos, la derecha pasa a tener una mayor utilidad para lograr esos objetivos y hay una derechización muy grande del escenario político israelí. Por eso hay ciertas cosas que no son tan fáciles tampoco de hacer en Israel, si bien no es el mismo tipo de régimen político. Entonces, bueno, Altamira lo hacía esto, pero en Argentina. Y el grupo que en ese entonces se llamaba Política Obrera y luego se pasa a llamar Partido Obrero, plantea la destrucción del Estado de Israel, pero denuncia el antisemitismo de los dirigentes árabes y plantea que el objetivo de expulsar a los judíos que hoy viven en Israel es reaccionario, es decir, se pone en contra de aquello, digamos, de expulsar a los judíos. Entonces queda un poco en el medio. No quiero ser atrevido y pensar si no es algo talmúdico o no, pero queda un poco también, es decir, sí, que se destruye el Estado, pero se defiende el derecho de los judíos que ya están ahí a quedarse. A mi juicio, la interpretación que tengo de eso es que plantear la destrucción del Estado de Israel en un momento en el cual
quienes la plantean con posibilidad de hacerlo, que también es discutible si existió esa posibilidad, pero concretamente quienes estaban planteando eran los ejércitos árabes, no puede tener un carácter progresivo. Para mí constituyó un error histórico de la izquierda y que ha profundizado una separación, digamos, con sectores del pueblo judío que ven en Israel, defienden a Israel no por defender la opresión de los palestinos, sino por defender el derecho a un hogar nacional. Esto también es interesante porque en aquel momento el grupo planteaba también que el pueblo judío que vivía en Israel no era una nación, lo cual era muy difícil de defender, digamos, pero no entiendo exactamente por qué lo planteaban. El tema es que esta izquierda es la que empieza a generar mayorías dentro del ámbito en el cual se mueve la izquierda, por supuesto, y es hoy, al día de hoy, la izquierda predominante en Argentina, la izquierda trotskista. Y la otra izquierda ha caído en desgracia tras la caída de la Unión Soviética y también tras la crisis internacional de la socialdemocracia. Entonces, hoy por hoy tenemos este análisis basado en aquellas posiciones, digamos, como el análisis predominante de la izquierda argentina. Pero viendo, digamos, estas posiciones, mi conclusión hasta el momento es que había en realidad una falta de análisis y un trabajo muy superficial, que probablemente las motivaciones no queden claras, digamos, de por qué se llegan a estas conclusiones, y uno tiene la tentación de dirigirse hacia ciertos motivos psicológicos o demás, pero no lo podemos hacer por rigor académico. Pero Elo tenía alguna pregunta. No, yo lo que digo es, si podemos, propongo algo, ¿no? Los últimos minutos, 10, 15 minutos, volver al presente, ¿no? Y yo, de todo esto que venimos hablando, más allá de que hagamos otro día otro podcast y vayamos del 67 hasta el 2020, pero digamos, hoy en día es claramente, yo noté estos conceptos, ¿no? Como que la izquierda a nivel mundial, más con lo que vos dijiste, Suri, como que fue algo programado, ¿no? O sea, en este caso de Netanyahu, como decir, bueno, vamos a borrar la izquierda, ya Israel está visto a nivel, ya hablamos máximo mundial ahora, ¿no? Está visto como un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, yo anotaba acá como que, viste que acá se mezcla también un poco, no sé si está de acuerdo Maxi y Uri, que el tema del sionismo, cuál es la definición de sionismo y antisemitismo. Porque la otra vez justo hablaba con mi hijo que me mostraba un artículo que una persona decía, no, yo no soy antisemita, yo no estoy en contra de los judíos, yo estoy en contra del Estado de Israel, ¿no? Inclusive las Naciones Unidas, ¿no? Que muchas veces hicieron, ¿cómo se dice?, proclamaciones de que sionismo era igual a no sé qué, ¿no? A racismo, muy bien, gracias Maxi. Entonces yo digo, no sé si estás de acuerdo, Uri, pero a ver si estos 10, 15 minutos vemos estos temas de hoy en día, que es lo que vemos que realmente Israel, salvo, no sé, ¿qué países apoyan hoy en día a Israel a nivel mundial? Muy pocos. ¿Estados Unidos? ¿Quién más? No sé. Entonces, ¿cómo ves, Maxi, el panorama hoy en día de la izquierda global? O sea, nadie apoya a Israel, nadie, ¿o no? Si hablamos de estados es una cosa, si hablamos de la izquierda es otra. Por eso, hacer la diferencia de los estados y después de las estados, izquierdas. yo creo que Israel ha logrado un apoyo muy grande. ¿Sí? Internacional. Sí, yo creo que sí. No es más, digamos, el David aislado, o sea, desde ya no es más la situación tampoco del pueblo judío de la primera mitad del siglo XX y demás. Creo que hay un apoyo de los grandes estados del mundo, inclusive con mucha tensión, por ejemplo, con Rusia, pero la relación es mucho mejor que décadas atrás, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora con la izquierda también hay que hacer una salvedad. La izquierda argentina es muy particular. Entonces, la izquierda argentina es claramente antisionista. Ahora, a nivel internacional es más complejo. Y eso que yo te dije, que te mezclé el tema del antisemitismo, ¿vos crees que a veces hay un sesgo de antisemitismo? Yo voy a decir, yo no me meto en política, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama? La hija de Cristina tuiteó algo, ¿no? Florencia, ¿no? Había tuiteado, hizo varios tweets o posteos en Instagram defendiendo, viste que muchos judíos dicen, no, bueno, está atacando a los judíos, o ella dice, no, yo estoy defendiendo a los... Entonces, ¿vos qué crees, Maxi, que en eso hay
un poco de antisemitismo en todo este tema de la izquierda a nivel mundial de Argentina con Israel? O como dicen, no, yo soy antisionista, no estoy de acuerdo con el Estado de Israel opresor contra los palestinos. O sea, ¿me explico? Sí, sí. Yo creo que tengo una tercera posición. Yo pienso lo siguiente. El antisemitismo, ¿cómo decirlo? Una persona puede llegar a cometer un acto o un discurso, pronunciar un discurso profundamente o no profundamente, o muy o menos antisemita, sin necesariamente ser antisemita, pero comete algo que... Porque el antisemitismo es un discurso, digamos, es un discurso que circula socialmente y que después tiene consecuencias prácticas, por supuesto, no es que solamente palabras, y las palabras tienen una propiedad performativa que después pasan a los actos, la gente se convence, pero entonces hay veces que hay ciertos discursos que se solapan con otros y pueden tener digamos, como un feedback que se retroalimentan. Por ejemplo, en el caso de la izquierda argentina que allá en los 60 dice, de política obrera, que dicen destrucción del Estado de Israel, pero no al antisemitismo. Y yo diría, yo no le puedo ver a eso una motivación antisemita. ¿No? Aparte lo busqué mucho y no hay una motivación antisemita. ¿No? Pero no, es un grupo profundamente judío, que después hubo sí un grupo de izquierda argentina que en los 80 planteó que el antisemitismo de los árabes de la región, era progresivo. Eso sí, es claramente, abiertamente antisemita. ¿Cómo es esa definición? No la entendí. ¿Que los árabes que son progresivos? No, hablaban del antisemitismo que había en ciertos países árabes y un grupo de izquierda, otro grupo de izquierda, dijo, bueno, pero eso es progresivo. ¿Por qué? ¿Qué significa, profesor? Israel los oprime a los árabes, entonces los árabes odian a los judíos y está bien. ¿Por qué van a luchar contra Israel? Porque ese odio es contra el opresor y ese odio que sienten los va a ayudar a liberarse. Claro. Bueno, cuando sucedió eso, el grupo de Altamira, político obrera, que ya creo que se llamaba Partido Obrero para entonces, salió a atacar furibundamente a los antisemitas, diciéndoles antisemitas, ¿cómo van a decir eso? ¿Verdad? Y diferenciando entre el Estado de Israel y el pueblo judío. Claramente no hay una intención pero el problema es que, esto creo que viene del cristianismo, esto es que el camino de buenas intenciones, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. En política uno lo que tiene que ver luego es cuál es el uso político que se le da al discurso de uno. Y en aquel caso creo que hay un solapamiento muy grande, y ellos lo que planteaban era que tenían que unirse los judíos y árabes contra la opresión. Bueno, esto no unía nada, al contrario, profundizaba en la división. Ahora, viniendo a lo que te interesa a vos, Elo, de la actualidad, creo que en algunos casos hay un solapamiento, pero en primer lugar, la izquierda argentina es una excepción. La izquierda internacional no es mayoritariamente anti-israelí. Yo creería que al contrario. Lo que sí hay grupos importantes, grupos militantes, que sí tienen características fuertemente anti-israelíes. Pero incluso hay muchos grupos que son tildados de antisionistas y no lo son, que por ejemplo abogan por una solución de los dos estados y plantean que se termine la ocupación de los territorios ocupados de Cisjordania, y son tildados de antisionistas. Ahí hay un desequilibrio que es muy difícil de abordar. Ha habido una crisis ahora recientemente en el Partido Laborista británico, y sucede muchas veces que hay una banalización del antisemitismo, es decir, en ocasiones el apoyo a cierta cuestión árabe específica es utilizada y hay denuncias falsas de antisemitismo, porque lógicamente se sabe que hoy por hoy en el escenario político que alguien sea reconocido como antisemita, salvo excepciones, es prácticamente un certificado de defunción. Te doy un ejemplo. A ver. Este ejemplo del Partido Laborista Británico. Por ejemplo, a Jeremy Corbyn estuvo en determinado momento planteando su solidaridad con los palestinos y no hizo una clara delimitación, porque parece que algunos pertenecían a Hamas, a un grupo que aparte de ser pro-palestino es antisemita, ¿no? Y entonces lo acusan por eso, digamos, por propiedad transitiva de antisemita, o porque había algunos elementos dentro del Partido Laborista que sí efectivamente eran antisemitas y que él los condenó, pero no de la manera en la que le hubiera gustado a los dos. Dos cosas que se pueden discutir igualmente. Ahora resulta que el actual primer ministro británico, que es de derecha, escribió un libro
en el cual hay personajes judíos representados con todos los tropos antisemitas, como el judío narigón, el judío usurero, digamos, es decir, fuertemente antisemita, un libro que cualquiera va a la librería o te lo podés bajar de internet y es un libro claramente antisemita y nadie ha dicho nada sobre esto. Entonces hay un desbalance en el uso político que se le da. Y Johnson es de la derecha, digamos. Pero no entendí, ¿es una novela o es un libro? Es un libro de ficción, sí, una novela. Sí, Qué raro. Y bueno, y hay muchos ejemplos de este tipo, o lo que sucede en Estados Unidos, que de repente Donald Trump tiene una serie de vínculos profundamente antisemitas, pero como apoya al Estado de Israel, se omite esto y de repente se acusa de antisemitismo a quien apoya a los palestinos. Obviamente que es un escenario gris, porque para alguien que es antisemita, hoy es más fácil decir, no, yo soy antisionista, claro. Y pasa como... Porque es políticamente correcto dentro de un sector ser antisionista y no antisemita. Claro. Hasta uno se puede presentar como anti-establishment, diciendo soy antisionista, pero es un problema muy delicado. Yo creo que yo, digamos, no comparto ninguna de las dos posiciones. Por un lado, la que niega la existencia de antisemitismo dentro de la izquierda. Yo, bueno, estoy escribiendo sobre eso y todo, pero creo que, por otra parte, el antisionismo no está necesariamente motivado por el antisemitismo y por eso también me parecía importante al principio del podcast cuando el rabino Uri me dio pie para traer el caso del Bund, ¿no? Para mostrar un grupo profundamente judío que no tenía absolutamente nada de antisemita, que peleaba físicamente contra los antisemitas, pero era rabiosamente antisionista. Y creo que el problema hoy más grave en torno al antisemitismo está ligado a la derecha, ¿no? Y las grandes masacres que ha habido en los últimos años, o sea, los atentados en Pittsburgh, bueno, yo estaba en Alemania cuando fue en Halle, los atentados contra las sinagogas durante el día de Yom Kippur y todo. Y aparte hay otra cosa, que es que en general suelen estar vinculados gente que odia a los judíos y también odia a los musulmanes y odia a los árabes, ¿no? Entonces, creo que es un tema mucho más complejo y que no se tiene que tratar diciendo, vos sos antisemita, vos no, sino tratar de analizar los discursos y también tratar de detectar lo que sucede muchísimas veces, que hay una utilización política instrumental de esto. Bueno, Maxi, la verdad que un placer poder escucharte y me parece de vuelta, lo que tratamos de hacer en cada uno de los podcasts, especialmente en estos, es romper prejuicios, ¿no? Creo que el PL fue un gran canal para abrir el judaísmo en español, librepensante y demás, para el no judío, pero también para el propio judío, que muchas veces tenemos estos propios tropos no antisemitas, sino tropos contra antiizquierda o anti ciertas cosas por cómo fuimos creados o por parte de nuestra cultura y demás, y por ser parte más del mundo occidental capitalista y demás, o por algunos ideales, pero no usar el antisemitismo también, como muchas veces hablamos de la banalización de la Shoah. Creo que vos hiciste algo muy interesante, la banalización del antisemitismo. No toda crítica a Israel es antisemita, no toda, digamos, discurso de la izquierda es antisemita. Fijarse que hay en la izquierda y que hay en la derecha, que hay en ambos lados, pero que no hay algo raigal en la izquierda antisemita, así que eso me pareció espectacular, como aunque sea un cierre importante y un hidush, como decimos, una novedad importante para nuestro podcast. Así que, Maxi, muchísimas gracias. Elo, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bueno, muchas gracias. Chao.